Hola, bienvenidos al estudio de hoy, donde estamos estudiando sobre los atributos de Dios y el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el atributo de la presciencia. Y es presciencia, no presencia, no estamos hablando de la omnisciencia ni de la omnipresencia, estamos hablando de presciencia. Y este es un atributo de Dios incomunicable. Es imposible que nosotros, los seres humanos, podamos experimentarlo. Y yo pienso que este es uno de los atributos más mal entendido de todos los atributos que tiene Dios. Pienso que es porque cuando vamos al diccionario, buscamos esta palabra presciencia, el diccionario nos da una definición, ¿no? Que es conocimiento de todas las cosas futuras. O la otra puede ser que muchas personas, ¿no? Dividen esta palabra en dos y dicen ok, pre quiere decir antes, ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, conocimiento de antemano o puede ser conocimiento previo o conocimiento anticipado. Y de hecho, estas son las palabras o sí, las palabras que la Biblia nos traducen como presciencia en algunos versículos. El problema es cómo es que lo aplican. Y es que esta definición, la cual encontramos en los diccionarios o esta definición que uno muchas veces ya tiene, piensa que sabe qué es lo que quiere decir esta palabra, ha creado muchas controversias porque basan su significado en la definición de la palabra y aparentemente pues lo ven bien, suena bien, así que piensan que es correcto, pero siempre que hablemos de algo, especialmente de un atributo de Dios, de una doctrina específica, o sea, nosotros tenemos que asegurarnos que la Biblia es quien nos está dando esta definición para poder interpretar algo correctamente y no basar nuestras interpretaciones basado en lo que el diccionario nos dice o lo que nosotros pensamos o nos imaginamos que esa palabra es, porque nos va a llevar a interpretar mal, a ideas equivocadas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de carne, ¿verdad? La palabra carne la podemos encontrar muchas veces y muchas personas dicen, pues yo sé lo que es carne, ¿no? Esto, la parte blanda, ¿no? La materia blanda que cubre nuestros cuerpos, los huesos del cuerpo. Otras personas pueden decir, no, pues es carne de animal preparada para el consumo humano, ¿no? Una carnita asada. Entonces, cuando tú ya sabes que ya piensas lo que quiere decir carne, porque ya sea de un diccionario, por lo que tú tienes la noción de saber lo que es, y llegas a versículos que dicen los malos deseos de la carne. Y tú te quedas, no, pues imposible que esta carne, literal, material, tenga malos deseos, mucho menos que ese pedazo de bistec que te estás comiendo tenga un mal deseo. Así que vean que no nos está hablando la Biblia cuando nos dice carne, no nos está hablando tal cual la carne que nosotros conocemos, la carne que nosotros pensamos que es, sino que cuando la Biblia nos habla de carne, nos está hablando en un sentido diferente. Nos está hablando de la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando dice las obras de la carne, es nuestra naturaleza, ¿no? Y si nosotros tratáramos de interpretar la Biblia tal cual la palabra, la definición de la palabra, llegamos a ideas muy equivocadas, erróneas, que nos pueden llevar a muchas graves contradicciones y problemas que puedan contradecir a Dios mismo. Y sería incorrecto realmente tomar la definición literal de presciencia tal cual el diccionario nos dice, o pensar uno, yo sé lo que quiere decir presciencia, ¿no? Previo conocimiento, conocimiento de antemano, porque realmente ha llevado a muchos a ideas equivocadas. ¿Por qué? Pues porque ignoran el significado de la palabra basado y definido por la misma Biblia. Y es muy grave ignorar el verdadero significado bíblico de esta palabra. Y hace que muchas personas enseñen mal. Más adelante vamos a ver cómo es que enseñan estas personas. Pero antes de que sigamos, cuando estamos hablando de presciencia, de este conocimiento previo de Dios,
No estoy hablando o no me estoy refiriendo a que Dios conoce eventos futuros o que Dios conoce sucesos que Él previamente vio o hechos que conoce de antemano, porque obviamente Dios sabe todo, sabe pasado, presente y futuro. Dios en su omnisciencia lo sabe absolutamente todo y ese conocimiento que Dios tiene es independiente de su creación. Y ahí está la clave, que no tiene nada que ver con nosotros. Así que cuando hablamos de presciencia, es un atributo distinto al de omnisciencia, porque no estamos hablando de la habilidad de Dios de poder ver el futuro, lo que sucede, lo que pasa, lo que hacemos. La presciencia bíblicamente es la elección de Dios para salvación de ciertas personas a las que Él de antemano conoció, para hacerlas conforme a la imagen de su Hijo, a los que conoció, a estos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Dios los amó, Dios los escogió, los eligió para salvación. A esto es lo que se refiere bíblicamente el previo conocimiento de Dios, a personas, personas amadas, personas conocidas, personas elegidas, escogidas, y no a las cosas o a las obras que Dios vio que las personas harían. Y hay personas que enseñan la presciencia contradiciendo a la misma Biblia. No sé si es que prefieren hacer a un lado la palabra de Dios e ignorar el verdadero significado bíblico y desecharlo, quizás para evitar hablar sobre la elección, la predestinación, la cual la Biblia nos habla claramente. Entonces, estas personas aplican la definición de la palabra presciencia tal cual lo encuentran en el diccionario, sin ir a escudriñar la palabra de Dios, y enseñan la presciencia de esta forma, ¿no? Enseñan que la elección y la predestinación es que pues Dios quería salvar a personas, pero como Él no sabe a quién va a salvar, Él tuvo que ir al tiempo, ¿no? Tuvo que ir al futuro para saber o para ir a ver quiénes confiarían en Él, quiénes creerían en Él, quiénes lo aceptarían, ¿no? ¿Qué personas creerían en el Evangelio? Y ya Dios con ese previo conocimiento que Él fue a ver al futuro, ¿no? Y que Él adquirió conocimiento y Él aprendió de ellos basado en lo que ellos harían en el futuro y Dios vio, previó de antemano. Ya con eso, Dios hace una decisión de elección de acuerdo con lo que estas personas hicieron, porque como Él ya vio que estas personas lo elegirían, ellos explican y para ellos es claro que la presencia de Dios es esto, tal cual lo entiende la palabra, el previo conocimiento de Dios. Y piensan, no, pues que si Dios los salvó, fue de esta manera, porque de ninguna otra manera Dios podría saber lo que ellos iban a decidir. Solamente viendo el futuro puedes saberlo. Y todo esto que les acabo de explicar aquí, la manera que ellos explican la presciencia, contradice a Dios y contradice su palabra. Y les voy a dar 3 razones por lo cual esta interpretación de presciencia está equivocada. Razón número 1, Dios nunca ha tenido que ir al futuro para aprender algo que no conocía, para saber algo que no sabía, para ver algo que tuvimos que hacer que era desconocido para Él. ¿Por qué? Porque eso contradice su inmutabilidad. Dios no aprende, Dios no cambia. Y cuando tú dices que Dios aprendió algo, quiere decir que previamente no sabía. Y Dios no aprende, y mucho menos de nosotros. Dios no adquiere conocimiento porque Dios es perfecto. Contradice su omnisciencia. Dios todo lo sabe. Y ese conocimiento que Él posee es independiente de la creación. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que vamos a decir antes de decir las cosas. Claro que Él conoce lo que vamos a hacer.
La seidad, también se está contradiciendo la seidad, porque Dios es independiente de la creación. Dios no está sujeto al tiempo. Él no tiene que esperar a que las personas decidan a ir al futuro. No, porque Dios no le afecta el tiempo. Dios es un ser eterno. Dios es atemporal. Y se está contradiciendo esos atributos. También se está contradiciendo la soberanía, porque se hace lo que Él quiere, lo que Él ordena. Lo que Él ordena sucede, Él mismo lo cumple. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere, y no depende de nosotros. Así que vean lo grave que es enseñar la presencia de esta manera, porque están implicando que Dios no es omnisciente, que Dios no es inmutable, que Dios no es perfecto, que no es eterno, que no es soberano, que Dios está sujeto al tiempo, porque tuvo que ir a cierto tiempo, periodo del futuro para saber lo que haríamos. Están diciendo que Dios depende de nosotros, porque tuvo que ir a saber y aprender algo por medio de nosotros en el tiempo. Así que vean que es incorrecto concluir de esta manera. También están contradiciendo su palabra. En cuanto que la Biblia nos enseña, nos dice sobre la condición caída del ser humano, de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ellos ignoran todo esto, porque si la presencia fuera tal y como ellos nos dicen que es, como la malenseñan, que Dios tuvo que ir a ver al futuro para ver quiénes lo aceptarían, quiénes decidirían por Él, quiénes creerían en Él, ¿saben qué es lo que Dios vería? Dios vería lo que Romanos 3 nos dice. Dios no vería a ni un solo justo. Dios no vería a nadie entendiendo las cosas de Dios. Dios no vería a nadie buscándolo. Dios vería a todos corrompidos por el pecado. Dios no vería a nadie haciendo lo bueno, ni a uno solo. Dios vería que nadie tendría temor de Él. También vería lo que Efesios 2 nos dice. Nos vería a todos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Todos prefiriendo la oscuridad a la luz. Es lo que dice Jesús. Todos prefieren la oscuridad a la luz. Dios estaría viendo a todos siendo sus enemigos. Dios vería la depravación radical en todo ser humano, que el pecado ha afectado a todos en todos los sentidos. Así que en ese estado, nadie podría decidir, ni aceptar, ni creer en Dios sin la intervención previa de Dios, sin el nuevo nacimiento. Tercera razón por la que esta manera de enseñar contradice lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Porque si ellos enseñan que si Dios te salvó fue por lo que Él vio que harías, están afirmando que la presciencia, que el previo conocimiento de Dios habla de cosas. Y la presciencia no es que Dios previó una acción de alguien. Cada vez que la Biblia nos habla de presciencia, nos está hablando de personas, no de los hechos de estas personas, ¿no? Como Romanos 8:29 nos dice, a los que de antemano conoció, a los es un pronombre personal. A los que de antemano conoció, no está hablando de sus acciones, ni de lo que ellos hicieron. Su preconocimiento es de personas, no de sus obras, no de sus decisiones. Vean lo grave que es enseñar la salvación de esta manera. Es muy grave. La Biblia nos dice en cuanto a la salvación que es por gracia y no por obras. Es muy claro que la salvación no se gana, no te lo mereces y no puedes hacer nada para ser salvo. Si fuera verdad lo que ellos enseñan, sería una gracia basada en algo que una persona hizo. Y eso ya no es gracia, es una obra. Y esto contradice la palabra de Dios. La salvación es por gracia, únicamente, no por obras, para que nadie se gloríe y para que nadie se jacte, para que nadie pueda presumir de que yo sí hice algo correctamente. No vean la idea tan equivocada que podemos llegar cuando definimos
la presciencia basado en lo que dice el diccionario, en lo que yo pienso que pueda significar. Así que hoy veremos la definición bíblica, la correcta de la presencia de Dios, del previo conocimiento de Dios. Y vamos a escudriñar la palabra de Dios para definirla bíblicamente y correctamente. Así que solo hay 4 versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan sobre presencia, sobre el previo conocimiento de Dios. Y vamos a leer todos los versículos y vamos a ver de qué es lo que nos están hablando y después regresaremos a verlos más detalladamente. Voy a leer el primero, está en Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, aquí podemos ver la palabra presencia, está en el versículo 2 y tiene que ver con la elección de Dios. Habla de personas que fueron elegidas según la presencia de Dios, no según las decisiones futuras. Bueno, el siguiente versículo es Hechos 2:23 y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: este está hablando de Jesucristo, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Otra vez, aquí podemos ver la palabra presencia traducida a previo conocimiento. Y pues no nos está hablando aquí precisamente de la elección, pero sí nos está hablando de Jesús, de la crucifixión de Jesús y que fue entregado para ser crucificado por gente malvada, pero fue el determinado propósito de Dios que ocurriera esto, ¿verdad? El siguiente versículo, Romanos 8:29, también en la NBI, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la presencia la podemos encontrar donde se nos dice conoció de antemano. Y aquí nos habla de personas. Tiene que ver con la elección, tiene que ver con la predestinación, personas conocidas previamente por Dios. Dice: a los que Dios conoció de antemano, los predestinó. Otro versículo donde podemos encontrar también la presencia es en Romanos 11:2. Lo voy a leer en la NBI. Dice: Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías acusó a Israel delante de Dios? Bueno, ahí en la primera parte del versículo podemos encontrar presencia traducido a antemano conoció. Y nos está hablando aquí de un conocimiento previo que Dios tiene, ¿no? Al elegir, en este caso, a un grupo de personas que conforman su pueblo amado, su pueblo elegido, escogido de Israel. Y pues todos estos versículos que acabamos de leer aquí nos está hablando de presencia. Y vean que son sobre personas, es un conocimiento que Dios tiene sobre estas personas, no sobre lo que ellos harían, no sobre las decisiones futuras de estas personas, ¿no? Así como lo explican muchas personas y que con ese previo conocimiento que él vio de las cosas futuras, de las obras que ellos harían, llevó a Dios a elegir para salvación, pero no, o sea, no estamos hablando de la capacidad de Dios de poder ver el futuro, o sea, Dios conoce el futuro, lo sabe. Hablamos de eso en la clase de la omnisciencia. Así que el mal concepto que muchos tienen de la presencia no está fundamentado en la Biblia. Está fundamentado en su pensamiento, lo que ellos piensan que es, en el diccionario, pero la definición bíblica es la importante y es lo único que debería de importarnos, que la misma Biblia nos dé la definición, ¿no? No podemos pensar que es verdad que Dios fue a ver el futuro para aprender de nosotros, porque Dios no sabía lo que harías, o sea, eso es ilógico.
¿Qué pasa en ese tiempo, en ese lapso de tiempo en lo que las personas estaban decidiendo creer en Dios o no? Que en ese tiempo Dios no era omnisciente, Dios no sabía. Claro, Dios es omnisciente desde la eternidad, desde antes de que Él nos creara. Él es omnisciente, Él siempre lo ha sido. Y bueno, para poder entender realmente lo que presciencia es, tenemos que ir a ver el idioma original, el griego, porque nosotros tenemos una limitante en nuestro idioma español. Y así que tenemos que ir a ver que esta palabra, qué es lo que quiere decir, cuál es la definición para poder entenderla correctamente, porque no es el mero acto de saber qué van a hacer o quién es alguien. Así que, por ejemplo, cuando el versículo ahorita de Primera de Pedro, en el versículo 2, donde nos habla de la presciencia, donde dice elegido según la presciencia, esa palabra presciencia en el griego es prognosis. Prognosis tiene posibles traducciones. Una de las posibles traducciones es presciencia, tal cual la tradujo la Reina Valera 60. La versión NBI nos traduce como previsión, lo traduce como prever algo. La nueva traducción viviente nos lo traduce como conocer. Nos dice a los que Dios conocía, los eligió. Y también otras posibles traducciones es determinación previa, previo conocimiento, conocimiento de antemano. Y todas estas posibles traducciones las vimos en esos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces la palabra prognosis está conformada por dos palabras, ¿no? Podríamos dividir esta palabra en dos, pro y gnosis, ¿no? Y pro es un prefijo. En español pro viene siendo previo, ¿no? Y en español esta palabra pre quiere decir antes de. Y tenemos muchísimas palabras en nuestro idioma español que tienen este prefijo de pre, que nos ayuda a entender que es algo que haces antes de tiempo, ¿no? Como un prejuicio, como un preadolescente, como un prematuro o predestinar. Y la segunda parte de esta palabra, ya que entendemos lo que de prognosis quiere decir, gnosis quiere decir conocer, un conocimiento. Y la palabra gnosis se deriva del griego ginosko. Y ginosko lo que quiere decir es conocer mediante experiencia personal, ¿no? Y la clave para poder entender el verdadero significado de presciencia está en ir a ver esta palabra griega ginosko, porque sería imposible para nosotros entender la presciencia sin ver el significado griego. Porque cuando la Biblia nos habla de conocer, no es de conocer en el sentido del mero acto de saber quién es una persona. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. Podríamos hablar, por ejemplo, de José y María, ¿no? Ellos estaban comprometidos para casarse. A José se le aparece un ángel en un sueño. Y este ángel le dice que María concebiría a un hijo y que se case con ella, ¿no? Porque Dios cumpliría la promesa del Mesías por medio de María, cumpliendo la profecía del Viejo Testamento que una virgen concebiría. Y después de esto, José despertó, José obedeció y se casó con María. Y vamos a ver lo que nos dice inmediatamente de esto en Mateo 1:25. Voy a leerlo en la Reina Valera 60. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí conoció es ginosko, pero nos dice que no la conoció hasta que dio a luz. O sea, ¿cómo que no la conoció? Si estaban comprometidos para casarse. Claro que se conocían. José sabía quién era María y María sabía quién era José. Así que vean que no nos está hablando del mero sentido de simplemente conocer a alguien, ¿no? El que no la haya conocido hasta después de que dio a luz a su hijo Jesús, se refiere a otro tipo de conocimiento. Y vamos a otro ejemplo para poder entenderlo mejor. Es un ejemplo similar. Eso es en el Viejo Testamento, así que ya no es griego, es hebreo y es el hebreo yadá. También significa conocer o conocimiento. Y el uso que se le da aquí a yadá
en este versículo que vamos a ver, tiene el mismo sentido que al que acabamos de ver ahorita entre José y María que vemos en Mateo, porque nos está hablando de otra pareja, de Adán y Eva. Y este versículo está en Génesis 4:1, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿No? Vean que aquí esta palabra de conoció Adán a Eva es una manera muy discreta de la Biblia decirnos sobre la unión física entre un esposo y una esposa. Nos está hablando de una relación conyugal. La NBI traduce conoció como unió, se unió el hombre a su mujer, ¿no? Entonces es una unión física necesaria para concebir, ¿no? Adán conoció a Eva y procrearon a su primer hijo Caín. No solamente nos está hablando de conocer, porque sería imposible pensar que conocer es simplemente, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, y de repente ya queda Eva embarazada, ¿no? Sería imposible. El sentido de conocer, la cual nos está hablando aquí en estos versículos que hemos estado viendo, va más allá de un simple saber, de un simple conocer. No se refiere al acto de conocer a la persona ni de saber quién es o qué haría, es algo mucho más profundo. Ese conocimiento que la Biblia aquí nos está hablando entre un matrimonio es una relación de amor, es una relación íntima, personal y exclusiva entre el esposo y la esposa. No, nadie más conocía a Eva como Adán y nadie más conocía a María como José. Y no habla solamente del mero acto de conocer intelectualmente algo o a alguien. Bíblicamente la palabra conocimiento tiene un significado mucho más profundo. Habla de conocer a alguien íntimamente, habla de una relación, habla de un vínculo cercano. Es una expresión de amor y hace distinción. Por ejemplo, aplicada aquí a un matrimonio, ama a su esposo, ama a su esposa de una manera que no amas a nadie más. Tienes una relación y un vínculo de conocimiento tan cercano que es distinto al cómo te puedas relacionar con cualquier otra persona, ¿no? Entonces veamos otra aplicación de esta misma palabra yada, pero en el sentido de un conocimiento especial y personal, pero ya no en el mismo sentido de una pareja, de un matrimonio, ¿no? Porque aquí vamos a estar hablando en este versículo de Israel, del pueblo amado, del pueblo escogido por Dios. Esta cita está en Amós, capítulo 3, versículo 2, y lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, a vosotros solamente conocí de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí la palabra conoció, ese es el yadá en la Reina Valera 60, pero en la nueva versión internacional, conoció nos traduce como escogió y lo pone como un sinónimo, escoger y conoció. Y la nueva traducción viviente lo traduce de esta manera, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. O sea, vean que nos está hablando de algo íntimo, de escoger, de conocer, y realmente escoger implica conocer. Escoger implica amar y de un amor exclusivo, ¿no? Cuando Dios dice solamente a ustedes conocí de todas las familias de la tierra, o sea, no está hablando de un conocimiento intelectual, porque claro que Dios conoce a todos, Dios conoce a todas las personas de todos los pueblos, de todas las tribus, todas las naciones, de todo el mundo. Aquí Dios nos está hablando de un conocimiento cercano, íntimo, de amor, ¿no? Aquí Dios está diciendo, yo no he amado a ninguna otra nación de la manera que he amado a Israel. A ustedes solamente he amado. Ustedes solamente son mis escogidos. Solo con ustedes he tenido una relación íntima. Los he amado de una manera que no he amado a los egipcios, ni a los babilonios, ni a los cananitas.
Y Dios les demostró ese amor a los israelitas. Hizo un pacto con ellos, los liberó de la esclavitud de Egipto, les dio su ley, les dio sus profetas, les reveló su voluntad, se les reveló de forma visible en ocasiones. Y con todas estas cosas que Dios hizo con Israel y que no hizo con ninguna de las otras naciones, Dios está haciendo una distinción entre Israel, su pueblo amado, escogido, y el resto de las naciones. Dios separó a los israelitas de los demás al escogerlos. Dios decidió tener una relación de amor exclusiva y única con su pueblo escogido, su pueblo amado Israel. Así que vean que conocer va más allá de un mero conocimiento, ¿no? Habla de escoger, habla de amor, habla de una manera distinta de tener una relación, un vínculo cercano con quien Dios conoció. Y bueno, con esta definición que acabamos de ver, vamos a las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué es lo que sucede con los que Jesús no conoció de esta manera? Mateo 7, 21 al 23, NBI dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. La palabra ahí en el versículo 23, conocí, es ginosco. Y cuando la Biblia nos habla de prognosis, de previo conocimiento, de presciencia, la palabra ginosco está implícita. Y nos dice aquí este versículo de personas que decían conocer a Jesús, pero Jesús les dijo: jamás los conocí. O sea, sería equivocado pensar que conocer es el mero acto de conocer a alguien, ¿no? Y que Jesús diga: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco, yo no sé quiénes son, o sea, nunca los vi, no los conozco. Sería incorrecto interpretarlo así, porque esta palabra aquí no se refiere al solo acto de saber quiénes eran. Claro que Dios sabe quién es. Jesús los conocía. Conocía su nombre, su apellido, sus fechas de nacimiento, es más, hasta el número, ¿no? De cabellos que tienen en su cabeza. Aquí se refiere a la relación personal, a ese conocimiento profundo de amor. Según estos que según conocían a Jesús, que usaban su nombre para ¿no? hacer milagros y hacer maravillas, Jesús les dijo: jamás los conocí. Así que vean que no se trata de que si tú dices conocer a Dios, lo importante es que Él te conozca a ti, que te conozca de esa manera de tener una relación personal y especial con Él. Vamos a ver otro pasaje para que nos ayude a entender y aclarar por qué a esos que hacían maravillas eran unos desconocidos para Jesús y por qué los apartó de Él. Les dice que jamás los conoció. Voy a leer ahora Juan 10, 14 al 15 y lo voy a leer en la NBI. Dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Así que esa palabra ahí, conozco, conocen, conoce, conozco, todas esas palabras son ginosco. Y claramente no puede estar hablando solamente del mero acto de saber quiénes son o conocer a alguien. Esta palabra aquí nos está hablando de una relación íntima, personal y exclusiva, ¿no? Entre Jesús y sus ovejas, así como Jesús y el Padre, ¿no? Conocer implica tener una relación particular entre Jesús y los que somos de Él. Por eso Jesús le dice a aquellos: jamás los conocí. O sea, Jesús les estaba diciendo: ustedes no son de mis ovejas. Yo no los conozco a ustedes. Yo no tengo una relación íntima, personal con ustedes. Yo no tengo una relación exclusiva con ustedes. No los conozco de esa manera. Por el contrario, aquellos que son de Él, sus ovejas, a las que escogió, esas ovejas conocen su voz.
y Jesús las conoce a ellas, ¿no? Y solamente a los que Él ha conocido son a los que va a salvar, porque dice que va a dar su vida por sus ovejas. Vamos a ver qué nos dice en Juan 10, 27 al 29. Reina Valera 60 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la, no, perdón, me equivoqué, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, vemos aquí que la presciencia otra vez no es el mero acto de saber algo, sino de esa forma íntima, personal, exclusiva que Dios conoce a alguien. Y tiene que ver con los que Dios amó. Está hablando de personas y me encanta este versículo, ¿no? Mis ovejas, las mías, conocen mi voz y yo las conozco. Yo les doy vida eterna y ninguna de esas ovejas va a perecer. Y es imposible que Jesús falle, por eso es que la salvación es asegurada, está asegurada y no se puede perder, porque dice que nadie se las puede arrebatar de su mano. Y esas ovejas de Jesús se las dio el Padre. Se las dio el Padre. Así que vean que está hablando de personas que Dios escogió, no de las obras de las personas, no de las decisiones de las personas. Dice a los que conoció, los escogió. Así que estamos hablando de la presencia, el tener una relación con Dios. Y tener una relación con Dios implica obediencia, ¿no? Porque Jesús les dijo a aquellos que leímos en Mateo, a los que les dice, jamás los conocí, aléjense de mí, les dice, hacedores de maldad. O sea que esas personas que decían conocer a Jesús estaban haciendo cosas contrarias a los que Dios manda que hagan, ¿no? Estaban haciendo cosas malas, maldades. Y Jesús le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que la entrada al reino de los cielos ya está asegurada, pero es para los que Él conoció. El otro día estaba leyendo en Mateo 25:34 y me llamó mucho la atención que decía el reino preparado para ustedes desde la creación. O sea que a los que Dios amó, escogió y eligió, o sea, está asegurada su entrada al cielo. Es un hecho, va a suceder, o sea, es como si ya está todo hecho. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad porque el saber que eso ya es algo seguro, eso no es licencia para hacer lo que nosotros queramos hacer, como esos hacedores de maldad. No es una luz verde para ir a vivir una vida desenfrenada. Jesús dice que entrará al cielo el que haga la voluntad de su Padre. Y no estoy hablando de obras que tengas que hacer para merecerte el cielo, porque nosotros no merecemos esa gracia y sin embargo se nos da, se nos regala. Y solo por una obra, por la obra de Jesús en la cruz. Hacer la voluntad de Dios es la consecuencia del nuevo nacimiento, es el resultado de la regeneración. Obediencia es la evidencia de haber sido conocido por Dios, ¿no? Porque Juan 14:21 nos dice que el que me ama, me obedece. Y no estoy hablando de una obediencia así como obligatoria, porque realmente cuando Dios te ha cambiado y te ha regenerado y ha cambiado tu disposición, tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, tú lo obedeces para agradarlo porque tú quieres, porque es una obediencia voluntaria, porque lo obedeces porque lo amas, porque lo obedeces en agradecimiento, porque sabes y entiendes que eso es lo correcto. Vamos a leer primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿No? Entonces, solamente una persona transformada por Dios va a buscar ser obediente a Dios. Y no estoy hablando de que tienes que ser perfecto.
La evidencia de la salvación en un verdadero creyente no es la perfección, no es una vida sin pecado, sino una repugnancia al pecado, una mayor convicción de pecado, un esmero más intenso de luchar contra el pecado en ti, contra tus propia carne, tus propios malos deseos. También verías a una persona regenerada viviendo una vida más humilde, teniendo una actitud más humilde de arrepentimiento del pecado, una disposición de confesar el pecado y pedir perdón a Dios, porque Dios no permitiría que uno de los suyos viva una vida desenfrenada en pecado, activamente practicándolo diariamente, porque la palabra de Dios nos dice que Dios a los que ama los disciplina, a sus hijos Dios los corrige. Así que los que tienen una relación con Dios se ve reflejada en su vida. Lo primero que tú verías como evidencia es la lucha constante contra sus propios malos deseos. El estarse negando a sí mismo para seguirle, ¿no? Y eso de que le sigas se requiere obediencia. Podrías ver frutos, podrías ver obras como su evidencia de su relación con Dios. Y todo esto sería imposible sin antes haber nacido de nuevo. Podríamos hablar de alguien que estuvo muy cercano a Jesús, que anduvo en su ministerio terrenal con él, viajaba con él, comía con él, platicaba con él. Y esa persona, por más que vio, por más que escuchó, por más que vio todos esos milagros que Jesús hizo, así como aquellos que estaban allá en Mateo, que le decían, en tu nombre hicimos esto y esto, lo otro, es más, también a esta persona se le concedió hacer milagros en nombre de Dios. Pero esta persona de la que estoy hablando es Judas. Y Judas tuvo el privilegio de estar presencialmente ahí con Jesús, pero jamás conoció a Jesús. De ese conocimiento del cual estamos hablando, del ginosco, de conocer de una manera íntima y personal, de amor, cercana, porque él se perdió. Judas se perdió porque no era una de sus ovejas, porque no fue conocido, porque no fue escogido, porque la elección de Dios es según su presencia. El conocer a alguien de una manera especial, única, íntima, personal y exclusiva. Y habla de una relación cercana. Es una definición bíblica de la presencia. Cuando la Biblia nos habla de que Dios tiene un conocimiento previo, un conocimiento de antemano, a esto es a lo que se refiere, a una relación personal, especial, íntima, de amor con Dios, con estas personas que Él previamente conoció. Significa que desde antes del comienzo del tiempo, antes de la fundación del mundo, Dios te amó, Dios te escogió y Dios te eligió para salvarte desde antes del comienzo del tiempo. Y esa es la presencia, que Dios eligió y escogió a los que amó para salvar. Y así que vean que es imposible concluir que Dios tuvo que ir al futuro porque no sabía lo que íbamos a hacer. O sea, no, Dios obviamente que conoce las cosas del futuro, ¿no? En su omnisciencia lo sabe todo, pero en cuanto a decidir para salvación, Él no tuvo que ir a ver algo que tú hiciste, algo que tú harías, y que por eso te eligió. O sea, no es un conocimiento del acto de saber intelectualmente lo que alguien haría. Habla de amor, de un conocimiento íntimo. Imaginémonos solamente como un ejercicio. ¿Qué si interpretáramos estos versículos que vimos ahorita, ¿no? Que nos habla sobre la presencia y los interpretáramos tal y como lo mal enseñan y lo malinterpretan muchos, ¿no? Que es un simple conocimiento de las cosas futuras y que fue a ver qué es lo que pasaría. Hagamos este ejercicio solamente para darnos cuenta que no solamente contradice a Dios y sus atributos, contradice su palabra, también es ilógico y sonaría ridículo, la verdad. Por ejemplo, en Hechos 2:23, ¿no? Este versículo que ya leímos, que dice que fue entregado según el previo determinado, no, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios,
y que por medio de gente malvada lo mataron clavándolo en la cruz. Ok, digamos que Dios tuvo que hacer eso, tuvo que ir a ver las cosas del futuro y está viendo, no sé, imaginémonos que tiene aquí una bola de cristal o cómo, no sé, cómo Dios podría ver el futuro. Pero, ok, está viendo a su hijo Jesús, ¿no? Porque está hablando aquí de Jesús. Y fue a ver lo que sucedería y dice, ok, muy bien, mi hijo va aprendiendo, va creciendo, es obediente a María, José, ok, muy bien. Se bautizó, perfecto. Escogió a sus 12. Uno de los 12, Judas, lo va a traicionar. ¿Cómo que lo va a vender? No. ¿Van a matar a mi hijo? ¿Lo van a crucificar? ¿Qué puedo hacer? No, qué tristeza. Acabo de aprender de esta gente que van a hacer eso. Bueno, entonces como ya tengo este previo conocimiento, voy a regresarme antes del tiempo y voy a predestinarlo para que muera, ¿no? Porque como ya vi en el futuro, aquí en mi bola de cristal, de que en el futuro eso harían con él, entonces lo voy a predestinar para que eso pase. Vean lo ridículo que se escucha. Están negando la omnisciencia de Dios. Implica que la muerte de Jesús no fue algo que Dios ordenó. Y eso es lo que nos dice ahí el versículo, que fue, nos dice según el determinado propósito de Dios. Pero ellos prefieren explicar, ¿no? De que si Dios tuvo que aprender de nosotros, tuvo que aprender y ver de lo que los hombres harían, tuvo que aprender de Judas, de Caifás, de Pilato, de los judíos, de los gentiles, de los israelitas, de lo que ellos harían y después en base a los que él vio que harían, iba a ir a predestinar para que eso pasara. O sea, es ridículo pensar de esta manera. Si ya vio que él eso iba a pasar en el futuro, ¿para qué tendría que decretar esto? Si al fin y al cabo ya vio que eso es lo que van a hacer, o sea, no tiene sentido predestinar algo que ya vio que eso va a pasar. De hecho, la crucifixión y la muerte de Jesús pasó porque esa fue la orden de Dios. Dios decretó que así sucediera y lo podemos comprobar en 1 de Pedro 1:20, donde nos habla que Jesús era el Cordero puro y sin mancha, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que ya estaba eso decidido, que Jesús nos sustituiría, que Jesús nos redimiría, que nos reconciliaría, que nos salvaría a los amados elegidos por Dios. Y eso fue una orden que se iba a cumplir. Era un propósito de Dios. Cuando nos habla aquí en este versículo sobre el determinado propósito de Dios, la palabra griega es bulé. Bulé es la voluntad decretiva de Dios, es un decreto de Dios, es algo que es irrevocable, es algo que se va a cumplir. Y cuando nos habla sobre el previo conocimiento de Jesús, nos está hablando de Jesús, de la relación de amor única que Dios tiene con su Hijo. Y este fue entregado a morir por medio de gente malvada. Esta gente malvada es responsable de la maldad que hizo. Dios no lo obligó a hacerlo. Y si ellos no se arrepintieron, ellos van a tener que pagar por su propio pecado. En primera de Pedro 1:2, cuando estuvimos viendo que a los elegidos según la presencia de Dios, podemos ver ahí en ese versículo, si lo analizas detalladamente, puedes ver la obra de la salvación trinitaria. Puedes ver que la Trinidad está envuelta en toda la salvación. Puedes ver que el Padre eligió, ya sabemos que eligió antes del tiempo, antes de la creación del mundo. Dice que elegido según la presencia de Dios. Podemos ver lo que hace el Espíritu Santo, la obra de santificación del Espíritu, esa obra regeneradora que hace el Espíritu Santo. Y también podemos ver lo que hace el Hijo, ¿no? Dice que rociados con la sangre de Jesucristo, así que el Hijo moriría por nosotros para nosotros poder obtener perdón de nuestros pecados y así ser rociados con la sangre
de Cristo para salvación. Así que aquí Pedro le está hablando a estos elegidos por Dios y solo a los que Dios consideró para salvación, porque Dios no santifica a nadie más que a los que eligió previamente, a los que conoció previamente. Y dice que estos elegidos fueron elegidos para obedecer, que los eligió para obedecer, pero ¿obedecer qué? Bueno, pues Pablo nos da la respuesta en Hechos 17:30, donde nos dice que Dios manda a todos que se arrepientan. Este es el mandato que tienes que obedecer para poder ser rociado con la sangre de Jesús y ser perdonado por tus pecados. Esa era la manera que predicaba también Pedro. Arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. Y ese mandato que deben de obedecer, solamente los van a poder obedecer quienes fueron elegidos para obedecer. Porque el arrepentimiento lo concede Dios. Segunda de Timoteo 2:25 nos dice eso, que es Dios quien concede el arrepentimiento. Dios entonces hace todo en la salvación. ¿Lo ven? Desde la elección hasta la glorificación. Dios nos elige y nos santifica mediante ese llamamiento interno, ese llamado que hace cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Nosotros somos renovados por el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento, esa obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en nosotros, es lo que hace que nosotros podamos obedecer al mandato del arrepentimiento y después somos rociados con la sangre de Cristo y somos limpiados de nuestros pecados. Sería incorrecto pensar que Dios fue al futuro para ver quiénes iban a obedecer, ¿no? Y porque vio que esas personas iban a obedecer, entonces te elige para obedecer, porque como ya vio que ibas a obedecer, te va a predestinar o te va a elegir para obedecer. O sea, es otra vez ridículo, es ilógico que Dios tenga que elegir para obedecer porque vio que iba a obedecer. No tiene sentido, eso es una contradicción enseñar de esa manera. Que te haya elegido para obedecer porque vio que ibas a obedecer es una contradicción. Además, la salvación no es por obra. Esta es una manera incorrecta de explicar la elección porque no se basa en obras. ¿No? Cuando dicen que Dios eligió en base a lo que vio que tú harías, está contradiciendo lo que nos dice segunda de Timoteo 1:9, que nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que no es por mis obras. Y esta es una manera incorrecta de aplicar la elección, ¿no? Que Dios eligió en base a lo que vio que tú harías. O sea, si Dios me eligió por lo que vio que yo iba a hacer, entonces la salvación es por obras. Y esto es incorrecto porque está contradiciendo la Biblia. Hacen de la salvación algo que uno mismo puede hacer. Están diciendo que es una obra tuya, algo que yo de mi propia determinación hice. Y la Biblia nos dice que fue por su propia determinación y gracia, no la mía, la determinación de Dios, no la nuestra. Imagínense si fuera así realmente, que Dios nos eligió porque lo que nosotros hicimos, que al fin y al cabo entonces la salvación fue por lo que yo hice. Tendrían ellos entonces algo de qué jactarse. Y esas personas tendrían que orar así, Señor, gracias porque yo te elegí y yo sé bien que tú viste, que yo te elegí, por eso tú me escogiste y por eso decidiste salvarme, ¿no? Dicen que la salvación es por gracia, pero que los salvó por lo que ellos harían, o sea, ¿quién los entiende? ¿La salvación es o no es por obras? La Biblia dice absolutamente no. Entonces nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no tuvimos nada que ver. Pero luego también dicen, bueno, pero es que tú tienes que creer para salvarte.
Volvemos a lo mismo, tienes que creer, tienes que hacer una obra para poder salvarte. La verdad es que si tú tienes fe, si tú creíste, es porque Dios te la dio, es porque Dios te la regaló. Efesios 2:8 nos dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no de ustedes, sino un regalo de Dios. Si fuera la fe algo que tú hiciste, algo de tu propia determinación, no diría el siguiente versículo que no es por obra para que nadie se jacte, porque el creer, el que tú mismo de tu propia decisión creas, sería una obra y entonces tendrías algo de que jactarse. Si tú crees es porque Dios lo hizo. Y hay un versículo que me gusta mucho porque es el más claro que nosotros podemos entender, que el creer es realmente el resultado de haber sido elegido, ¿no? Hechos 13:48 nos dice que creyeron los que fueron elegidos para vida eterna. Otras versiones nos dice que creyeron los que fueron ordenados para vida eterna o creyeron los que fueron predestinados para vida eterna. Vean que si tú creíste, fue porque Él te hizo nacer de nuevo. Y si Él te hizo nacer de nuevo, fue porque Él te predestinó. Y si Él te predestinó, fue porque Él te eligió. Y si Él te eligió, es porque Él te amó. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 8:28-30. Se los voy a leer en la NBI. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Estas personas que fueron llamados de acuerdo solamente al propósito de Dios, no fue porque hicieron algo ellos. También aquí dice que son los que Dios conoció de antemano. Y ya estudiamos esta palabra que significa conocer, significa amar. A los que Dios amó, los eligió. Y no llamó Dios a ningún desconocido, solamente a los que Dios conoció en esta forma, en esta manera íntima de amor personal que hemos estado viendo. Y el haber sido conocidos por Dios, esa presencia de Dios, ese amor que Dios depositó en nosotros de una manera particular, de una manera única, eso fue desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos llevará al destino que Él mismo nos predestinó a llegar. Dice que Dios nos predestinó para ser transformados. Él nos irá transformando, porque sería otra vez incorrecto pensar de que porque vio que íbamos a cambiar, entonces nos predestinó para transformarnos, ¿no? Es incorrecto. Sucede lo que Dios dijo que sucedería. Y no porque tuvo que ir a ver al futuro o ver acá una bola de cristal, no. Lo sucede así porque Él lo ordenó, porque Él lo decretó. Él es soberano y Él lo hace. Dios, a los que Dios llamó de una forma única, personal, también los predestinó. Y ese previo conocimiento de Dios para con los suyos, para sus elegidos, para los que Él amó, esto es para ellos. Los eligió y los amó y los predestinó y los va a glorificar, los justificó, todo esto. Entonces, no sé si ahora podemos ver la diferencia entre presciencia y omnisciencia. Son dos atributos distintos. La omnisciencia sí habla de que Dios posee todo el conocimiento de todas las cosas, pero presciencia nos habla de una relación personal que Dios decidió tener para con los que Él amó, para con los que Él eligió, escogió, y solo por su buena voluntad, no por nada que haya visto Dios en nosotros. De acuerdo a todo lo que hemos estado viendo en la Biblia, ¿no? Que nos habla de presciencia según nos dice que es el amor exclusivo, el amor que Dios tuvo para algunas personas, las cuales Él escogió. Eso es lo que nos habla presciencia. Y la verdad que a muchos no les gusta escuchar esto, ¿no? Dicen, eso es injusto, o sea, ¿cómo que Dios amó
a unos de una manera diferente que a otros. Pues, ¿qué nos dice la Biblia? Que Dios ama al mundo. Es correcto, Dios ama al mundo. Dios ama a unos con amor ágape y Dios ama a otros con amor filos. Y eso lo vamos a ver más adelante en otro de los atributos, porque Dios es amor y vamos a ver ahí la diferencia. Pero Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 9, Pablo nos habla de todas estas cosas, ¿no? Dice, amó Dios a Jacob, pero aborreció a Esaú. Lo aborreció, no porque vio Dios en el futuro que él iba a vender su primogenitura, no, sino no lo aborreció porque no lo amó, porque no lo conoció, porque no lo eligió. Dios no está obligado a tener misericordia de la gente, o sea, Dios libremente, soberanamente da la misericordia. Y es misericordioso con todos en la manera, en el sentido de que con todos, ¿no? Todos, hasta el más ateo que dice que no existe Dios, hasta él mismo está respirando, está viviendo, está experimentando amor porque Dios se lo permite, porque decide ser misericordioso con él. Pero yo me refiero a la misericordia para salvar. Eso Dios la da libremente, sin depender de nosotros. Y esa fue la revelación que Dios le dio a Moisés en Éxodo 33:19. Le dice, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera. Y eso es lo que nos explica Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 9 sobre la elección soberana de Dios para salvación. Explica que eso no es injusticia de parte de Dios el haber decidido amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y nos dice claramente que la salvación no depende de nosotros, no depende de la voluntad humana, sino de Dios que tiene misericordia de quien Él quiera tenerla. Así que, por ejemplo, en el pasaje también que vimos de la elección del pueblo de Israel, ¿no? Ahora que nosotros podemos entender bíblicamente la presciencia, donde nos habla ahí, pues es que Dios los amó a su pueblo, no porque algo que haya visto Dios en ellos. El pueblo de Israel ha sido un pueblo terco y rebelde, nos dice la palabra de Dios. Ellos fueron escogidos porque Dios los amó, ¿no? Y nos dice también Pablo en otros pasajes que no todo Israel físico, según la carne, ¿no? No todos los descendientes de Abraham son parte del Israel espiritual, solo los elegidos por Dios. O sea, dentro del pueblo israelita, Dios eligió unos y Dios se reserva el derecho de decidir a quién les da gracia y a quién no. Pero con nadie va a ser injusto. A los que les da gracia, no les va a dar lo que merecen, pero a los que les dé justicia, pues les va a dar lo que sus hechos merecen. Y Dios los escogió a su pueblo israelita por gracia, no por mérito propio, no porque ellos se la ganaron, no porque ellos hicieron algo para que Dios los eligiera, porque la salvación no es por obras. Dios inició la salvación y Él la llevará al fin, ¿no? Él la finalizará toda la salvación y nosotros no tuvimos nada que ver. O sea, Dios nos amó aún a pesar de lo que nosotros haríamos. Dios nos escogió aún a pesar de nuestras desobediencias. Dios nos llamó aún a pesar de que éramos sus enemigos. Dios nos hizo nacer de nuevo aún a pesar de que estábamos muertos espiritualmente. Dios nos justificó aún siendo pecadores. Y Dios nos glorificará sin lugar a dudas, porque si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Así que el entender que si nosotros somos salvos solamente por Dios, de que Él lo hizo todo y nosotros no tuvimos nada que ver, y que toda la honra y la gloria sobre nuestra salvación es solamente de Dios y nosotros no llevamos ningún mérito, o sea, la salvación es 99% Dios y 1% yo, no, porque entonces tú ya te estás dando un mérito, tú ya te estás jactando de ese 1%, es 100% de Dios la salvación. Y vean cómo el entender la salvación bíblicamente, lo que la Biblia nos dice que realmente es la salvación totalmente de Dios,
Eso nos debe de llevar a una actitud humilde, de decir, Dios, sin ti estamos perdidos. Si tú no hubieras hecho esto, estuviéramos perdidos. No dependió de mí nada. Y lo menos que nosotros podríamos hacer, ahora que podemos entender, es esforzarnos en obedecer a Dios, pero motivado solamente y únicamente en agradecimiento. El vivir haciendo lo que glorifica su nombre, el esforzarnos para hacer lo correcto, para hacer lo que a Él le agrada, es lo mínimo que nosotros pudiéramos hacer para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Espero que nos puedan acompañar la próxima clase. Dios les bendiga.